Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles a todos ustedes las gracias por estar hoy aquí, que sabemos que las tardes en Delhi son complicadas, sobre todo cuando ha llovido, después del trabajo. También sabemos que hoy se celebra una fiesta, con lo cual el tener la sala llena es un motivo de alegría y de satisfacción. Así que muchas gracias y bienvenidos a esta tercera edición en este año de la edición Hispanismo en Acción, que es la tercera edición de este año y finalizará en noviembre con la cuarta edición sobre otro tema de literatura, ¿no?, dedicado a Ángel González. Bien, este tema de hoy, el que nos ocupa, tiene una variante en relación a las que se han celebrado anteriormente y se trata de dar una mirada a lo que ocurre en el aula de español en India. Digamos que lo podemos incluir dentro de lo que denominamos investigación en acción, porque es a partir de una reflexión, a partir de unos datos, a partir de una observación, darse cuenta de posibilidades y de retos que los profesores podemos tener en cuenta para las clases que damos. El tema que nos ocupa es un tema que yo creo que nos interesa a todos mucho, independientemente de si ejercemos la profesión de profesor, porque vamos a hablar de interculturalidad. Y la interculturalidad es algo que desarrollamos independientemente si es una parte más, una competencia más dentro de las muchas que hay que tener en cuenta a la hora de enseñar y aprender una lengua, porque en el momento en que nos movemos tenemos que poner en marcha todas esas habilidades y actitudes interculturales. Por eso es un tema que incluso a las personas que no se dedican a la enseñanza, que creo que no es el caso, es un tema que interesa y sobre todo que va a suscitar mucho debate, que es el objetivo. Es el objetivo final de esta presentación, porque lo hemos organizado de la siguiente manera. En primer lugar, voy a presentar a las dos personas protagonistas de este evento. Tenemos al doctor Nabil Ansari, que va a comenzar con la presentación. Él es profesor en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Yale, de Jawaharlal Nehru University, y ha trabajado en investigación durante la elaboración de su tesis doctoral, ¿no?, que la ha centrado en la enseñanza de español como lengua extranjera. Ha estado estudiando en España porque recibió la beca Erasmus Mundus y ha estado en Bilbao, el primer año en Bilbao y en otro lugar en España, en la Universidad de Barcelona. En Barcelona, eso es. Y el segundo año lo ha cursado en la Freie Universität de Berlín, ¿no? Y además de ser profesor, ha sido editor de una revista que ha publicado y que publica, creo que todavía sigue, sobre estudios de hispanismo y temas que interesan a los profesores en general, Hispanic Horizon. Ha sido editor de la revista y también es coautor y autor de diversos artículos en revistas internacionales. También nos acompaña el profesor Prij Bharti. Él viene del sur de la India, viene de la EFLU. EFLU es una universidad muy importante en esta región de Asia, porque es la única universidad que se dedica que está centrada en el estudio de lenguas extranjeras. Es una universidad cuyo foco es el estudio sobre el aprendizaje y enseñanza de lenguas. Prij ha estado estudiando y ha hecho sus cursos de doctorado y predoctorado en Jamia Millia Islamia, en Jawaharlal Nehru University, y ha estado también en España cursando dos
Los máster, por una parte el máster de Filología Hispánica por parte de la Universidad de Valladolid y el máster en Traducción en la Universidad de Rovira y Virgili. Bueno, pues estas son dos personas que tienen una trayectoria profesional muy vasta, muy importante, y además han dedicado sus investigaciones al tema de la interculturalidad en el aula de L, con lo cual vamos a empezaremos con presentaciones por parte de cada uno de ellos, y luego abriremos el coloquio a todos, que yo creo que es la parte interesante porque todo el mundo va a poder decir algo al respecto. Quería también aprovechar y decir que estoy muy contenta porque tenemos aquí al nuevo consejero de la Embajada de España, Fernando Magallanes, que ha querido venir y acompañarnos y así poder conocer a las personas que se dedican al estudio del español. Así que muchísimas gracias también a ti por venir. Bueno, pues damos entonces comienzo. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador de este coloquio, Hispanismo en Acción, y en particular a la directora del Instituto Cervantes de Nueva Delhi, María Ángel Guzmán, por la invitación y por brindarnos la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que es la interculturalidad en el aula india de L. El propósito es abrir un espacio de reflexión compartida sobre los retos y las posibilidades que plantea la enseñanza de español en un contexto tan diverso como el nuestro y mostrar cómo este aprendizaje puede contribuir al desarrollo de la competencia intercultural. Todos hemos tenido alguna vez malentendidos culturales, interculturales, como por ejemplo una palabra, un gesto o una expresión que no entendimos. En este sentido, el objetivo de nuestro estudio, de lo que voy a hablar, preliminar, es analizar el grado de conocimiento que los estudiantes indios tienen sobre la cultura española, hablar de los estereotipos y prejuicios típicos que ellos tienen, y también a partir de ahí reflexionar sobre el papel del profesorado en cuanto al desarrollo de la competencia intercultural en el aula. La importancia de este tema radica en que en el mundo globalizado actual, los contactos interculturales resultan inevitables. Pensemos en nuestros estudiantes. Muchos de ellos sueñan con viajar a España o a América Latina para estudiar o para vivir una experiencia distinta, o simplemente hay unos que quieren trabajar ahí. Sin embargo, lo que encuentran no es solo una lengua diferente, sino también normas sociales, valores y formas de comunicación que a veces entran en conflicto con los suyos. Por eso hoy en día enseñar en una lengua sin su dimensión intercultural es hacerlo de manera incompleta. ¿Cambiamos el diapositivo? Bueno, para comprender mejor el concepto de la interculturalidad, vamos a ver las aportaciones de algunos teóricos que la han explicado desde distintas perspectivas. En esta presentación me centraré brevemente en 4. Comenzamos con Michael Byram, quien desarrolló un modelo de la competencia comunicativa intercultural que consiste en 5 sawares o saberes. El marco común europeo de referencia también los recoge estos saberes en las competencias generales, y son el saber, que es conocimientos de la cultura extranjera; saber ser, actitudes relacionadas con valores y creencias; saber hacer, habilidades de interpretar y relacionar, es decir, comprender y contextualizar elementos de la cultura extranjera; y saber aprender, que es habilidades de descubrir o actuar, es decir, habilidad de adquirir nuevo conocimiento de una cultura y utilizarlo en la comunicación e interacción. Y lo que integra estos 4 saberes es saber comprometerse.
que permite evaluar críticamente tanto la nueva cultura como la propia. Dieroff también añade que la competencia intercultural es la capacidad de desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes específicas que vemos en este modelo. En tercer lugar, es oportuno señalar cómo Mayer propone tres niveles, tres etapas del desarrollo de la competencia intercultural. Primero tenemos el nivel monocultural. En este nivel el aprendiz se basa mentalmente en su cultura, domina los prejuicios, estereotipos y los tópicos. En el nivel intercultural, el aprendiz se encuentra mentalmente situado entre las dos culturas, puede hacer comparaciones entre ambas culturas, señalar diferencias y explicarlas. Y al final tenemos el nivel transcultural. El aprendiz se sitúa por encima de las culturas como mediador entre culturas. Y finalmente mencionamos el modelo de Bennett, quien describe el desarrollo de la sensibilidad intercultural en 6 etapas, que va desde la negación de las diferencias culturales hasta la integración de múltiples identidades. Pues, ¿qué significan estas etapas? Negación es la incapacidad para reconocer las diferencias culturales. Defensa, el reconocimiento de las diferencias culturales, pero con una evaluación negativa de la cultura que no es la propia. Minimización, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales, pero de manera superficial. Aceptación, el reconocimiento y la aceptación de las diferencias culturales más profundas en comportamiento y en valores. Adaptación, se incluye y se integra otras perspectivas culturales. Y al final tenemos integración, la aceptación de una identidad que no se basa en solo una cultura. Esta última etapa es el objetivo final de cualquier esfuerzo para desarrollar la competencia intercultural entre los estudiantes de un idioma extranjero. Estos marcos teóricos nos recuerdan que la competencia intercultural no se enseña de forma abstracta, sino que se incluye gradualmente a través de la práctica y la reflexión en el aula. Bueno, si la competencia intercultural se construye de manera gradual en el aula, también es cierto que en ese camino surgen obstáculos. Los más comunes son los estereotipos y los prejuicios. Los estereotipos son generalizaciones simplificadas. Creemos que una característica se aplica a todo un grupo y solemos ignorar la información que contradice esa imagen. Los prejuicios, en cambio, van un paso más allá. Son evaluaciones negativas que generan hostilidad y, en algunos casos, discriminación. La pregunta clave es, ¿qué hacemos con ellos en clase? Si los ignoramos, se fosilizan, pero si los usamos como punto de partida, puede convertirse en herramientas de aprendizaje. Por esta razón, es esencial crear espacios para explorar emociones y razones, gestionando los distintos puntos de vista de forma constructiva y cuestionando siempre las ideas y no a las personas. En este sentido, los estereotipos pueden cumplir 3 funciones en el aula de ELE. Bueno, punto de partida para el diálogo cultural, herramienta de reflexión crítica y transformación intercultural. Y trabajados adecuadamente, dejan de ser un obstáculo y se convierten en un medio para fomentar empatía y entendimiento mutuo. Bueno, para nuestro estudio, el instrumento principal que hemos utilizado para la recogida de datos realizada este mes fue una encuesta con preguntas abiertas, cerradas y de escala. Participaron 72 estudiantes de 5 universidades indias que ofrecen cursos de grado en español. Algunos también están presentes aquí. Son Universidad Jawaharlal Nehru, Universidad de Delhi, Universidad Jamia Millia Islamia, Delhi Skill and Entrepreneurship University y English and Foreign Languages University de Hyderabad.
Los encuestados son jóvenes universitarios entre 18 y 25 años con una distribución equitativa de género. Elegimos a los estudiantes del segundo año del grado porque representan un punto intermedio ideal. Tienen ya las bases lingüísticas y culturales suficientes para reflexionar críticamente, pero aún se encuentran en una fase de descubrimiento. En cuanto al contacto con hablantes nativos, vemos que un 36% nunca ha tenido esa experiencia. Esto revela una brecha significativa. Más de un tercio del alumnado estudia la lengua, por un año en este caso, sin oportunidades reales de practicarla con hablantes nativos. Bueno, para profundizar en las percepciones estudiantiles, pedimos a los alumnos que resumieran la cultura española en una sola frase con la pregunta: si tuvieras que explicarle a la cultura española a un amigo en una frase, ¿qué le dirías? Ustedes pueden leer algunos comentarios seleccionados. Bueno, de las respuestas recibidas, primero hablamos de los estereotipos positivos. Palabras como flamenco, fiesta, tapas, tomatina se repiten una y otra vez. La imagen de España se construye alrededor de música, comida y fiestas, lo que refleja estereotipos culturales globalmente difundidos. No son necesariamente negativos, pero sí reducen la complejidad cultural a unos pocos símbolos muy visibles. Segundo, los prejuicios implícitos. Algunos comentarios sugieren comparaciones valorativas como España es moderna, pero India es la mejor. Estos juicios revelan que las percepciones culturales no se forman en un vacío, sino en diálogo con identidades previas. Y por último, la mirada intercultural. Los estudiantes interpretan lo español desde sus propios marcos de referencia. Algunos describen la cultura española como un thali, comparando la diversidad regional de España con un plato indio que reúne múltiples sabores. Otros comparan la arquitectura española con los monumentos de la India o destacan similitudes en el valor de la familia. Aquí vemos la interculturalidad en acción. Lo nuevo se entiende a través de lo propio. Bueno, hablando de los aspectos culturales que más les sorprendieron, el mayor impacto para los estudiantes indios no proviene de los estereotipos clásicos de fiesta y flamenco, sino del descubrimiento de la diversidad cultural y lingüística, como 28%, que rompe la idea prejuiciosa de una única cultura hispana. Del mismo modo, prácticas como la siesta o los hábitos nocturnos confrontan sus expectativas y generan comparaciones con el ritmo indio. También destacan las festividades percibidas como muy coloridas y comunitarias. Otros aspectos señalados fueron la normalización del consumo de alcohol, el papel de la religión y la familia y la apertura en cuestiones sociales como los derechos de LGBTQ+. Estos elementos obligan a los estudiantes a cuestionar sus propios prejuicios y a repensar la relación entre culturas. Bueno, aquí nos centramos en los estereotipos o percepciones estereotipadas que los estudiantes tienen de la cultura española. Les proporcionamos estos 6 concretos. Esto nos permitió comprobar si los estereotipos anticuados o clásicos sobre los españoles siguen predominando en el imaginario de los estudiantes o no. Debo decir que los resultados fueron realmente reveladores y al mismo tiempo sorprendentes para mí. Como el gráfico muestra que creencias estereotipadas como estos siguen muy presentes, y cuando un estereotipo se convierte en afirmaciones como los españoles son menos trabajadores que los indios, ya no estamos ante una simple generalización,
sino frente a un prejuicio que limita el entendimiento intercultural. Dado que los estudiantes no tienen experiencia de vivir en España, el papel del profesor es clave para fomentar el sentido crítico. Y también les preguntamos si ellos han notado algún estereotipo sobre la India en sus clases de español, en sus libros de texto o al hablar con nativos. Aunque la mayoría respondió no o no estoy seguro, algunos afirmaron haber notado estereotipos en conversaciones con los nativos. Entre los ejemplos más frecuentes destacan imágenes simplificadas de India como la asociación exclusiva con yoga, Bollywood y comida picante, la creencia de que todos son vegetarianos o que todos hablan hindi, y la idea de que India es un país de festivales y espiritualidad. Estos resultados evidencian que no solo se proyectan imágenes simplificadas de España en la India, sino también de India en el mundo hispanohablante. Bueno, una de las preguntas más reveladoras fue, después de un año, ¿te sientes más capaz de comprender otras culturas y reflexionar sobre la propia? Los estudiantes se sienten, o la mayoría de los estudiantes se sienten mucho más capaces de comprender otras culturas y reflexionar sobre la propia. Esto muestra que incluso en un periodo relativamente corto, el aprendizaje del español impulsa no solo la competencia lingüística, sino también una apertura intercultural significativa, que los lleva a repensar y reinterpretar su propia cultura. Bueno, como vemos en el gráfico, la mayoría de los estudiantes perciben que sus profesores sí los ayudan activamente a reflexionar sobre estos aspectos culturales. Y en cuanto a las actividades que les ayudaron más a comprender la diversidad cultural, los recursos audiovisuales como vídeos, películas o documentales, así como las lecturas acerca de la historia y las tradiciones son más valoradas. Las actividades más interactivas como los debates o discusiones en clase, los proyectos en grupo y las presentaciones de hablantes nativos también ocupan un lugar importante, lo que demuestra la relevancia de la interacción y el intercambio directo. Hablando de las estrategias didácticas que quieren sugerir al profesorado, como vemos en el gráfico, prefieren los materiales auténticos y audiovisuales como vídeos, películas, canciones y documentales que permiten una aproximación más directa y realista. Además, destacan la relevancia de interacción con hablantes nativos y la organización de festivales o celebraciones culturales en el departamento, lo que contribuye a una experiencia de aprendizaje vivencial. Otras recomendaciones que se repiten son las actividades interactivas como debates, presentaciones, simulaciones o juegos. Estas actividades fomentan la participación activa de los estudiantes. En general, los estudiantes enfatizan que la enseñanza de la lengua debe complementarse con una inmersión cultural más dinámica y comparativa, vinculando tanto la cultura hispana como la propia. Bueno, ahora el papel del profesor. Las respuestas que hemos recibido nos obligan a reflexionar sobre el rol del profesorado. No somos simplemente transmisores de contenidos lingüísticos, sino también mediadores culturales y facilitadores de experiencias que permitan a los estudiantes cuestionar estereotipos y prejuicios. Los alumnos llegan al aula con imaginarios, prejuicios y expectativas sobre España, Latinoamérica o el mundo hispano en general. El reto no es eliminar esas representaciones al principio, sino permitir que sean constatadas, comparadas y analizadas críticamente. Los docentes, como cualquier persona, también podemos haber adquirido estereotipos o prejuicios sobre otras culturas y personas a partir de nuestras experiencias.
De ahí la importancia de mantener una autocrítica constante o continua, revisar los discursos que utilizamos y cuidar el lenguaje con el que presentamos la realidad cultural. Un aspecto clave es la empatía pedagógica, relacionar la cultura meta con referentes del contexto indio. Esta comparación no solo acerca al estudiante al otro, sino que también le invita a reinterpretar su propia cultura. Del mismo modo, es fundamental establecer espacios seguros de diálogo, donde los estudiantes puedan expresar inquietudes, incomodidades o resistencias frente a lo desconocido. En resumen, y para concluir, quisiera enfatizar que la tarea del docente trasciende el aula. Formar en competencia intercultural significa preparar ciudadanos capaces de interactuar en un mundo globalizado, donde los malentendidos culturales pueden tener consecuencias reales, tanto en la vida personal como profesional. Ese es quizá el mayor reto, el mayor desafío, pero también el privilegio de nuestra profesión. Acompañar a los estudiantes en un viaje que comienza con palabras y que culmina en la interculturalidad. Muchas gracias. Tengo muchísima curiosidad por saber quién es esa persona, la única de los alumnos que dijo que después de estudiar un año se sentía menos Pero tengo que ver los comentarios. Solo tengo una persona que dice esto. Sí. Pero la mayoría una sí. persona no, pero me ha llamado la atención que hubiera incluso una. Muy bien. Más de una persona comparan con Thali, que también para mí fue un poco sorprendente cómo comparan la cultura con un plato indio. Pero tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Sí, claro, es la imaginación, de los estudiantes. La variedad y cómo intentamos vincularlo con lo que conocemos nosotros. Creo que unos están aquí del segundo año del GNU, no sé si fueron ellos o uno de los ellos. ¿Quién dijo esto? No sé. Tengo que ver. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Muy bien. Vamos a pasar luego a un coloquio donde... Bueno, a ver. Vamos a pasar luego, después de la intervención del profesor Grill, vamos a pasar a un coloquio donde podamos complementar también con cuestiones que puedas adelantar tú, ¿no? El profesor Grill nos va a hablar de una herramienta que es importante para esos obstáculos, esos retos de los que ha hablado el profesor Nabil, como los estereotipos y los prejuicios, como la mediación puede ser una herramienta para poder trabajarlos en clase, ¿no? Y convertirlo en aliados de alguna manera, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Antes que nada, me gustaría saludar a todos que están presentes aquí. Muchísimas gracias por venir aquí y compartir este tiempo con nosotros. Y también un agradecimiento especial a María Gil por haberme invitado a mi segunda o tercera o cuarta casa, no sé, pero porque yo también pasé unos 3 años en Cervantes trabajando y ahora enseño en The English and Foreign Languages University. Sin tardar, yo voy a retomar las palabras donde ha dejado el profesor Nabil, ¿no? Como docentes, no solo somos responsables de desarrollar las competencias interlingüísticas en nuestros estudiantes, sino también somos responsables para fomentar las competencias interculturales, ¿no? Si los estudiantes
porque nuestros estudiantes no van a ser solamente hablantes de la lengua española, sino van a ser hablantes globales que van a trabajar quizá o en muchos casos en entornos interculturales. De hecho, en Europa siempre están hablando de fomentar comunidades tanto plurilingües como pluricultural, ¿no? En este caso, como somos responsables de fomentar también competencias interculturales, aquí me gustaría presentar la mediación como una herramienta clave. Yo también escribí mi tesis doctoral sobre la mediación, donde llegué a saber que todavía la mediación no es un término, es un tema muy trabajado o quizá muy poco trabajado en el campo educativo indio. De hecho, me gustaría empezar con una pequeña introducción de la mediación para ubicar en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras. MESER, Marco Común Europeo de Referencia, primero presenta la mediación como una herramienta de traducción e interpretación en el primer MESER que salió en 2002, pero en estas 2 décadas, a causa de su importancia y a causa del desarrollo de las comunidades multilingües y multiculturales, sobre todo en la zona europea, han visto la necesidad de desarrollar la mediación como una herramienta. De hecho, el Marco Común Europeo de Referencia volumen complementario que salió en 2021, donde se dedica una gran parte del trabajo desarrollando la mediación como una competencia. De hecho, luego vamos a ver que la mediación no solo es una herramienta, sino se considera como una competencia, un modo de comunicación, ¿no? Ahora, mediación, ¿dónde funciona? Donde las 2 partes involucradas en la comunicación no pueden comunicarse. La razón puede ser la diferencia lingüística, también cultural. Ahí la mediación funciona como una herramienta para poder crear un puente de comunicación. De hecho, Serena García considera la mediación como una herramienta esencial de supervivencia, sobre todo en sociedades plurilingües y pluriculturales. Ahora, aquí la pregunta puede surgir, que tenemos la traducción e interpretación como para evitar este problema de la comunicación, pero la verdad es que con traducción e interpretación no podemos eliminar todas las barreras. ¿Por qué? Porque la mediación es mucho más que traducción e interpretación. Traducción e interpretación son solo 2 aspectos involucrados en la mediación. Mediación requiere mucho más esfuerzo, por ejemplo, parafrasear, quitar la información, elegir la información, subsanar la información, quitar los choques interculturales de lo que hemos estado hablando. Aquí también, ¿no? Salvador presenta que en la mediación no solo trabajamos con los códigos verbales, con los códigos lingüísticos verbales, sino también no verbales. También trabajamos con olor. Por ejemplo, alguien viene de España por primera vez a India, les huele mucho curry, muchas especias, ¿no? Todo esto, ¿qué es esto? A lo mejor este olor, un español o alguien de América Latina puede interpretar de una manera negativa, que India huele. Pero la verdad es que para indios no es un olor feo, es algo que nos gusta, ¿no? El color, la vestimenta, los lenguajes corporales. Por ejemplo, yo estuve por primera vez cuando en España, en mi clase de máster, cuando la profesora preguntaba, ¿entendéis? Pero esto no. Entonces ahí la profesora me dijo, no, Priye, tienes que hablar, sí o no. Entonces dije, sí, ok, ¿no? La mediación puede surgir en cualquier campo relacionado de nuestra vida, sea pedagógico, cultural, profesional, social, ¿no? Entonces es una actividad bastante versátil, que a lo mejor incluso cuando estamos en la calle podemos encontrar con alguna actividad de mediación, ¿no? Por ejemplo, ayudamos a alguien a hablar o comprar algo. Entonces también es una manera de mediación. Y una cosa muy importante, que la mediación no solo realizamos
cuando los códigos lingüísticos son diferentes, sino también cuando los códigos lingüísticos son similares. De hecho, hay dos tipos de mediación: mediación interlingüística y mediación intralingüística. Interlingüística entre dos idiomas diferentes, intralingüística donde dentro de la misma lengua. Entonces puede surgir la pregunta, ¿cómo que dentro de la misma lengua? ¿No? Por ejemplo, si nos entrega un informe de seguro, no podemos leer todo esto, o una hoja jurídica, ¿no? No entendemos todos los contextos. En este caso necesitamos algún especialista que entienda. De hecho, en España la figura de mediador existe como un profesional especial, sobre todo en los servicios sociales. En India todavía lamentablemente no. Ahora la pregunta surge, por ejemplo, hoy el tema es la cultura en la mediación. Hemos visto que la cultura y la lengua es un binomio, ¿no? Las dos cosas trabajan juntos. No podemos olvidar la cultura cuando estamos hablando de la lengua. De hecho, Lagrange enfatiza que un mediador tiene que estar empapado de las dos culturas, no solo de una cultura. Por ejemplo, si estamos aprendiendo español, tenemos que tener en cuenta tanto de la cultura del mundo hispanohablante como de nuestra realidad. Por ejemplo, en el futuro nuestros estudiantes trabajan en la mayoría de los casos, terminan trabajando en India. Por ejemplo, yo, si doy mi ejemplo particular, cuando yo estudiaba en GNU, ¿no? Tenía oportunidades de trabajar de vez en cuando como guía. Entonces, en este caso, me resultaba muy difícil trabajar en el contexto indio, porque yo había aprendido español con los contenidos del mundo hispano, pero yo tenía que utilizar la lengua en el contexto indio. Por ejemplo, ahora también en IFLU tenemos un curso español con fines específicos, donde tenemos en el restaurante un tema en el restaurante. Ahora, un estudiante si no ha estudiado diferentes especias, ¿no? Entonces les va a resultar muy difícil, o platos, ¿cómo explicar? Cuando estaba haciendo el máster en traducción, un día, una clase tuvimos sobre la interpretación de un término, carajillo. El profesor me dijo, oye, vamos a traducir hoy esa palabra carajillo. Y nosotros pasamos toda una clase y no pudimos traducir carajillo, porque no sabíamos qué es carajillo. No sé si alguien de aquí sabe qué es carajillo. Seguro que él sabe, ¿no? El carajillo es café con ron. Entonces me chocó, por la mañana, café con ron. Oh. ¿No? En la mediación interlingüística e intermodal es muy importante tener la competencia social y cultural, además de la competencia plurilingüe. Si una persona sabe dos lenguas y piensa que puede trabajar como mediador, eso no va a ser posible. Por ejemplo, en España, en los servicios sociales, en la oficina de emigración o en el hospital, siempre necesitan mediadores interlingüísticos, que no solo saben la lengua, sino también saben la cultura. Por ejemplo, si un marroquí está hospitalizado, busca a alguna persona que tenga especialización no solo con la lengua de Marruecos, sino también de la cultura, ¿no? Porque eso puede causar un choque cultural. Aquí estamos hablando de la mediación en L, como antes había mencionado. Mediación es un modo muy importante que se involucra en la comunicación. ¿Por qué? Porque mediación incluye tanto comprensión, expresión e interacción. Es decir, la mediación puede involucrar todos los modos de la comunicación. Entonces, si estamos llevando la mediación en la clase como una herramienta, estamos trabajando con todas las destrezas lingüísticas. Entonces, dentro del aula, no solo estamos trabajando con la cultura o los aspectos interculturales, sino también con todas las destrezas de la lengua. Y además, como los estudiantes tienen que trabajar con varios textos, los textos pueden ser tanto orales como escritos, eso ayuda a activar sus mecanismos mentales y lingüísticos, que normalmente es muy difícil de trabajar en el aula de idiomas.
Bueno, aquí salen muchas palabras, muchos textos. Mi intención no es aquí que lean ustedes toda esta información, es solo para presentar que el marco común europeo de referencia presento los descriptores para cada nivel que podemos, a veces antes resultaba una pregunta que si podemos utilizar mediación en el nivel más básico, como en A1, en A2. De hecho, en Marco Común Europeo de Referencia, en su volumen complementario, presento descriptores que a nosotros, a los docentes, no solo van a ayudar o no solo están ayudando a evaluar la competencia de los estudiantes, sino también están ayudando a elaborar materiales didácticos o actividades basadas en la mediación, teniendo en cuenta estos descriptores. De hecho, antes de que saliera volumen complementario, Castro ya mencionó que la mediación permite ajustar las actividades de forma muy sencilla al nivel de los estudiantes. Más adelante vamos a ver cómo podemos crear materiales didácticos, cómo podemos crear actividades basadas en la mediación. Pero antes de esto, como antes dije, que la mediación nos permite desarrollar diferentes actividades que pueden cubrir todas las destrezas lingüísticas. Aquí he citado a Reimann, es investigador alemán. Por cierto, en Alemania han trabajado mucho sobre la mediación. En Alemania, luego en España y en Grecia también. Reimann presenta 9 tipos de tipos de actividades basadas en la mediación. Aquí no es necesario, es solo para enseñar que el texto inicial tanto puede ser en escrito, en oral, y el texto meta puede ser tanto en escrito y oral. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el texto en escrito y los estudiantes están reproduciendo un texto en escrito. En otro caso, escrito, oral, oral, escrito. En más adelante tengo algunas actividades ya hechas, ¿no? Es solo para mostrar la variedad de las actividades que podemos desarrollar. Claro, cuando hablamos de la elaboración de materiales didácticos, no podemos entrar en el pozo sin tener la escalera, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Entonces, en este caso, también Pfeffer, que es un investigador alemán, presenta algunos criterios que deberíamos tener en cuenta en cuanto al desarrollo, ¿no? Que es muy importante que el texto o la actividad sea del interés de los estudiantes. Si es una clase de lengua y empezamos a trabajar un tema muy tecnológico, entonces eso va a aburrir a los estudiantes. También el nivel, que el texto inicial, los estudiantes pueden entender el texto inicial. No podemos pasarles un texto con el nivel de la lengua muy elevado. Y como estamos hablando de interculturalidad, eso debería contener textos interculturales, contenidos interculturales, ¿no? Y todas esas, como que el texto sea práctico, real, que cubran las necesidades del destinatario, ¿no? Por ejemplo, en universidades nuestro objetivo es diferente que en una academia privada, ¿no? También depende del curso, qué curso estamos dictando. Por ejemplo, yo di ejemplo de una asignatura con fines específicos. Entonces, si estamos hablando del español de turismo, entonces vamos a llevar los textos relacionados con el turismo. Y es muy importante que los profesores aclaren muy bien las tareas, las indicaciones, cómo tienen que hacer la tarea, cuáles son los textos fuentes, si los estudiantes están libres para elegir los textos iniciales. También el léxico es muy importante, que tengan un repositorio suficiente del léxico para reproducir o para producir un texto nuevo en la lengua meta. Y es un tema un poco complejo, sobre todo en el sistema educativo universitario de India, la evaluación de las actividades mediáticas. Eso depende de cada lugar, uno puede seguir las directrices de cada instituto. Ahora aquí voy a presentar 4 unidades basadas en la mediación.
bueno, a lo mejor puede parecer que he puesto mucha información aquí, pero más o menos así va a ser la actividad. Aquí estamos trabajando con la destreza lectora y escrita, de lectora a la escrita. ¿Cómo vamos a preparar la actividad? Estoy trabajando con el Diwali, no estoy trabajando con un festival hispano. Bueno, también vamos a trabajar con otro festival del mundo hispano, pero aquí los estudiantes cuando trabajan con Diwali pueden relacionar la lengua que están aprendiendo mucho más fácilmente. Y eso ayuda a activar, ¿qué palabra vamos a usar para fuegos artificiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí los estudiantes van a leer la información desde diferentes blogs, revistas, libros, sitios web. Por ejemplo, aquí también puede haber personas, si alguien me pregunta, ¿cuál es la historia de Diwali? Eso también me puede causar ansiedad. ¿Cuál es la historia? Yo tampoco sé todas las historias de todos los festivales. Entonces, nuestros estudiantes primero van a leer los textos, la información básica sobre nuestros festivales, sistema social, sistema económico, etcétera, etcétera. Y luego aprenden sobre su realidad social, luego producen un texto en forma de un correo informal. Entonces una vez que hayan leído la información en diferentes sitios web, van a reproducir un texto en español. De hecho, aquí pares de lenguajes de inglés al español. Pero los estudiantes también pueden trabajar aquí desde diferentes lenguas. Por ejemplo, un estudiante en universidades normalmente vienen estudiantes que no saben muy bien el inglés. Entonces, la lengua principal, la lengua de la partida, no puede ser una brecha. Entonces, este estudiante puede trabajar con su lengua materna, la lengua que sepa. Entonces, el texto inicial puede leer en su lengua materna y luego reproducir un correo electrónico de unas 200 palabras, ¿no? Donde va a aprender léxico relacionado con religión, rituales, historia, familia, gastronomía típica, decoración, mercadillo, etcétera, lo que parezca oportuno al docente, al profesor. Por ejemplo, aquí he puesto una situación de mediación donde un chico colombiano llega a saber sobre el Diwali a través de algún fuente que nunca ha estado en India y le causa mucha curiosidad. ¿Qué es Diwali? Quiero saber más. Intenta buscar información en el internet, pero no encuentra información suficiente o que le sacie, que brinde información oportuno. Entonces él escribe a un chico de India que le explique cómo es Diwali, cómo se celebra. Entonces el estudiante tiene que aportar en su texto, tiene que facilitar toda esta información. Entonces son las directrices, son las pautas que yo estoy dando al estudiante que el estudiante tiene que seguir. Ahora, también estoy facilitando algunos links a los estudiantes que puedan acudir a la información. Estos links he seleccionado teniendo en cuenta la dificultad de lengua de los textos. Entonces, los estudiantes van a leer la información, teniendo en cuenta estas indicaciones, va a reproducir un texto en español. Entonces, por una parte está trabajando con su lengua, con su cultura, y por otra parte está reproduciendo un texto para un hablante de otra lengua y cultura. Ahora, por otra parte, aquí vamos a trabajar con las competencias auditivas y escritas. Aquí he puesto un festival de Colombia, ¿no? Carnaval de Barranquilla, donde el texto inicial es audiovisual y el texto final es escrito. La lengua es de español al inglés, todo, ¿no? Y entonces aquí va a aprender sobre el turismo, la religión, el folclore, la vestimenta, la gastronomía. Ahora, por ejemplo, recientemente es verdad que los países latinoamericanos también se están destacando en India, se están haciendo famosos en India, por ejemplo, Perú, Argentina, Colombia. Entonces, una agencia de viajes quiere organizar un viaje por diferentes partes del mundo. Bueno, aquí en general
un estudiante indio tiene que leer la información, tiene que ver la información, tiene que ver un vídeo, entonces aquí va a escuchar, entender y al final escribir una entrada de blog para Make My Trip. Y Make My Trip va a poner esta entrada en su sitio web en inglés para los turistas indios. Entonces aquí el estudiante está trabajando con la destreza auditiva y escrita. No solo esto, sino el estudiante llega a saber en todo este proceso cómo se celebra carnaval, qué es carnaval, dónde está Barranquilla, cómo es la cultura, cómo se celebra, cuáles son las bebidas, etc. Entonces, de manera audiovisual va a aprender sobre la cultura de otro país. Aquí, de la destreza lectora a oral, donde un estudiante quiere estudiar agrociencias en España, entonces el estudiante está en una feria de universidades, el estudiante no sabe español y algunas personas de las universidades españolas le ha entregado folleto en español. Entonces yo estoy ahí y el estudiante me pide ayuda, por favor puedes leer todo esto y me puedes explicar. Entonces yo voy a leer los folletos en español y le voy a transmitir la información en inglés. Eso va a ser un resumen. Claro, yo no voy a traducir toda la información. Yo voy a leer la información básica, importante. De hecho, es muy importante saber cómo elegir la información. Un mediador elige la información esencial, ¿no? Y claro, él tiene que tener en cuenta todas estas pautas. Aquí estamos trabajando con la destreza auditiva y también oral. Que alguien quiere escribir una entrada o algunas noticias sobre las manifestaciones agrícolas que tuvo en lugar en 2020 y 2021 en India, ¿no? Entonces aquí, claro, alguien me contacta y tengo que enviarle una grabación de audio, que ahora es muy frecuente, ¿no? Que todo el mundo usa WhatsApp. Alguien me manda un mensaje y tengo que mandarles mensaje. Por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes usan HelloTalk, Busuu, muchas otras plataformas para comunicarse para mejorar su lengua, para hacer el tándem de lenguas. Entonces ahí está utilizando, por ejemplo, alguien pregunta, oye, ¿qué está pasando ahora en Himachal? ¿No? Hay inundaciones. Entonces este chico tiene que hacer un poco de investigación, recaudar la información desde diferentes fuentes, desde diferentes lenguas, y luego mandarle un audio con toda aquella información. Ahora, antes de llevar esa actividad que hayamos preparado en la clase, es muy importante que facilitemos el léxico adecuado y relevante a los estudiantes, que tengan el repositorio básico del léxico y claro que también tengan en cuenta las relaciones semánticas, que también aprendan sinónimos, antónimos, hiperónimos, hiponímos, etcétera, para mejorar el texto. Y para mí, yo creo que esto es muy importante, lo que tenemos que hacer después de la mediación interlingüística. Hablar sobre los fallos léxicos, cómo podemos mejorar el texto en la lengua meta, cómo podemos utilizar la gramática de alto nivel y cómo podemos evitar los problemas estructurales y pragmáticos. Y claro, comparar los dos textos, cómo era el texto original y cómo es el texto producido. En todo este proceso yo enfatizo que deberíamos utilizar la mediación porque el estudiante no solo adquiere la competencia lingüística, sino también competencia sociolingüística, sociocultural, social, pragmática, mediadora, traductora, discursiva, estratégica, es decir, una amplia gama de estrategias. Y además los estudiantes aprenden a usar la lengua en su lengua gramática y el léxico en contextos reales, ¿no? Como antes yo dije que yo aprendí español, pero cuando fui a trabajar como guía me faltaba información.
Y también, como profesor Nabil antes ha comentado, hay muchos choques interculturales por falta de esta lejanía entre los dos mundos. Entonces, sí, vamos a integrar textos pueden ser en forma oral y escrito. Estos textos van a ayudar a nuestros estudiantes que desde el nivel básico tengan contacto con diferentes países del mundo hispanohablante. Y eso va a ayudar en desarrollar también la destreza interactiva. Y como antes también mencioné, ¿no? Que los estudiantes van a aprender a cómo buscar la información importante. Junto con el desarrollo de las habilidades traductoras e interpretivas y sobre todo, como nuestros estudiantes van a ser profesionales en diferentes entornos multiculturales, van a prepararse para el mundo laboral y profesional. Por otra parte, no solo van a aprender a valorar la identidad de los mundos hispanohablantes, sino también su propia identidad, porque van a aprender también sobre sus realidades culturales, sobre todo ahora, sobre todo la generación Z que están viviendo en las redes sociales, con información muy superficial, ¿no? Con esto yo termino mi intervención. Si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría contestar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Ha sido muy, muy interesante. Es un tema que me gusta mucho, el tema de la interculturalidad. La verdad es que lo he trabajado bastante. Antes de pasar a temas un poco más fundamentales, solo quería comentarte una cosa, Pri. Es que India ya no huele tanto, ya no huele. Mi experiencia, cuando vine aquí por primera vez hace mucho, después de cuando iba y venía, ¿no? Después de mis vacaciones, cuando llegaba, cuando aterrizaba y salía del aeropuerto, decía, ya estoy en casa. Me sentía en casa en India porque realmente bajar del aeropuerto ya te daba un golpe de olor que, como bien has dicho, solo notan los otros. Pero ahora no ocurre eso. Ahora yo llego, intento oler y digo, vaya, ¿dónde está la casa? Porque se ha indianizado. No, porque realmente, porque es lo que tienen todos los aspectos culturales, que el paso del tiempo pues tiene su efecto, ¿no? Entonces, esos olores más típicos de la India, relacionados con incienso, con determinados productos de limpieza, como era antes, pues van evolucionando, van cambiando, y entonces, bueno, eso es una observación. Otra observación que también la he sentido yo, cuando tú estabas en España y la profesora te decía que cuando te preguntaba tenías que decir que sí y no solo usar kinésica, es decir, el movimiento. Aquí me pasaba lo mismo. Mi primera experiencia como lectora en la Universidad de Delhi, cuando yo preguntaba a los estudiantes, después de haber explicado una cuestión, decía, ¿habéis entendido? Y todos me hacían así. Y entonces yo volvía con la explicación, ¿lo habéis entendido? Y todos me decían que no. Entonces yo ya, pero vamos a ver, ¿pero qué no entendéis? Y lo volví a entender y ya un alumno o una alumna me decía, no, es que esto significa que sí, ¿no? Entonces, la comunicación no verbal, en este caso la kinésica, el movimiento, forma parte de la cultura, ¿no? Y es un elemento que también hay que incluirlo dentro de los aspectos culturales, ¿no? La comunicación no verbal. Nada, eran dos comentarios sobre experiencias. Y bueno, seguramente ellos tienen muchas preguntas o querrán comentar, pero simplemente dos para quizás abrir. El papel del profesor es fundamental. Lo has dicho muy claro, Nabil. Es un privilegio poder ser profesor y poder y tener ese papel
también es una gran responsabilidad porque a partir de nuestra exposición, a partir de nuestra forma de hablar, de nuestro comportamiento, pues estamos transmitiendo, ¿no? Somos mediadores de manera automática. Una pregunta es, ¿el profesor intercultural nace o se hace? Y en ese sentido, ¿qué papel puede tener la formación? Bueno, antes de responder a esta pregunta, yo también me acuerdo de lo que alguien me dijo sobre la India. Es que no sé quién o dónde leí esto, que es que India es un país de colores, olores y dolores. No sé, pero creo que alguien me dijo esto. Bueno, a la pregunta, sí. Creo que, bueno, se hace y lo que hemos visto, ¿no? Con muchos malentendidos culturales, podemos aprender, podemos mantener la distancia, podemos también ser más empáticos y creo que cada uno de nosotros, los que ya han estado en España, ya tienen estas experiencias como estudiante, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como estudiante he visto y estos, bueno, cuando hablamos de los aspectos interculturales, de los prejuicios, de los estereotipos, creo que es bidireccional, porque nosotros también tenemos estos estereotipos, por ejemplo, en un caso concreto de España, pero los españoles también tienen este estereotipo. Me acuerdo de un ejemplo, por ejemplo, cuando yo fui a la Universidad de Deusto para estudiar y el primer día mis compis me dijeron que vamos a salir para tomar algo. Sí, y cuando entramos en el bar, bueno, yo pedí Coca-Cola y ellos, todo el mundo, pidió cerveza. Y me preguntaron, ¿por qué no tomas cerveza? Y cuando les dije que, bueno, no tomo esto, nunca la he probado, no me creyeron. Se estaban riendo, diciendo que enfrente de nosotros no quieres tomar cerveza o alcohol, ¿qué pasa contigo? Y tuve que hacer muchos esfuerzos para convencerles que no, por ser musulmán, no he tomado hasta ahora y no puedo. Eso también. Y otro aspecto de un amigo mío, por ejemplo, otro ejemplo, que alguien, no quiero nombrar a Beck, no quiero decir quién es, pero bueno, alguien le dijo en broma, ¿qué cabrón eres? Y se enfadó, porque ha entendido el significado de esta palabra, cabrón, a través de lo que ha leído en el diccionario. Porque en la India, cabrón nos da otro sentido. Pero por eso es muy importante formar a los estudiantes no como hablar como un hablante nativo, sino ser un hablante intercultural. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo en que el profesor intercultural se hace, ¿no? Se hace con las propias experiencias y siendo profesor, pues aprende de las reacciones de los estudiantes, es decir, está reflexionando todo el tiempo, ¿no? A partir de sus propios valores y creencias y a partir de lo que los estudiantes van mostrando que les puede sorprender, ¿no? Es un ejercicio continuo de poner bajo estudio todas las creencias y valores que tenemos y ver cómo las explicamos, ¿no? Pero yo creo que también es importante, no sé, sí creo que es importante el papel de una formación. En mi caso concreto, cuando empecé a estudiar cuestiones de intercultura, que tuve que leer mucho, me hizo reflexionar sobre esas cuestiones de las que yo antes no había reflexionado, es la verdad, y no solo me podía ayudar para la práctica docente, sino para comprender qué ocurría cuando yo estaba fuera de mi entorno cultural, independientemente de dar clases. Es decir,
que tener conocimiento de estas cuestiones, por ejemplo, de lo que ha explicado Pri, de la parte intercultural, del Companion Volume, del Marco Común Europeo de Referencia, saber sobre todo esto te ayuda a ser en general una persona más abierta. Puedes entender más por qué te molestan cuando en otros países son más lentos, cuando pides algo en un restaurante, entonces comprender que te enfadas, comprender por qué te enfadas es importante, y es que es un mecanismo de defensa, estás inseguro ante esa situación y la reacción es estar enfadado, estar triste, estar nervioso, ¿no? Yo eso lo aprendí estudiando, ¿no? Pero desde luego uno se hace. Muy bien, muchas gracias. Y con respecto a lo que tú has comentado, Pri, ¿qué papel das a los materiales que se usan en clase? Porque tú has mostrado una serie de actividades que están muy bien porque se combinan todas las destrezas, se reflexiona mucho sobre la cultura propia, que es el punto de partida para poder ver qué ocurre con otras culturas, ¿no? Pero ¿qué papel tienen los manuales entonces que se están empleando en las clases? ¿Es importante revisarlos? ¿O qué papel de mediador tienen? Como el profesor Nabil dijo, que nosotros profesores no somos solo profesores, sino somos mediadores. Cuando hablamos de diferentes manuales a los cuales tenemos acceso en la actualidad, estamos intentando en realidad mediar entre diferentes manuales. Pero cuando hablamos, sobre todo, estoy hablando del contexto universitario, no encontramos un manual, entre comillas, adecuado que podemos llevar a la clase sin muchos cambios. Los cambios pueden ser tanto los temas gramaticales como los contenidos que contienen. Por ejemplo, en la actualidad yo también trabajé aquí y a mí me gusta Aula Internacional, pero el problema es que es un poco lento para las universidades. Tenemos que terminar el curso de la lengua en ciertos años, en ciertos semestres. Segundo, son manuales que han elaborado teniendo en cuenta las necesidades y las realidades culturales a lo mejor del mundo europeo, no de India. Por ejemplo, Aula Internacional tiene diferentes versiones para Alemania, Italia, incluso yo creo que Brasil, Inglaterra, pero India es un mercado tan grande, pero no hay un manual adaptado para India. De hecho, es un tema de bastante preocupación. En nuestra universidad a nivel de grado ofrecemos asignaturas dedicadas para fomentar cursos de fines específicos. Ahí sí que yo encuentro una brecha. Por ejemplo, nuestros estudiantes están aprendiendo español bien, es una lengua extranjera, pero en la mayoría de los casos, ellos ¿dónde van a trabajar? Están trabajando en India. Entonces, al final, cuando van al mercado, puede ser el turismo o algún servicio social, entonces les falta léxico, les falta contenido. Claro, ellos aprenden trabajando. Por ejemplo, yo también aprendí trabajando en diferentes campos. Y ahora eso me hace pensar, cuando enseño en la clase, yo agrego más información, llevo diferentes textos, ¿no? Y claro, antes usted estaba hablando, ¿no?, que los choques culturales. Yo hace poco estaba leyendo un artículo donde los choques culturales también pueden ocurrir entre hablantes de español de diferentes partes. Una señora de Argentina viajaba en AVE, alta velocidad española, y tenemos tiempo, ¿verdad? Es que este ejemplo me pareció muy interesante. Son hablantes de español y una señora argentina está viajando en tren en alta velocidad española y quería un café. Entonces ella empieza así la conversación.
al camarero: hola, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Usted puede venir aquí? Entonces el camarero se acerca, entonces ella pregunta: ¿por si acaso usted tiene el café? Entonces el camarero contesta sí. Entonces ella dice: ok, ¿me podría hacer favor de servir una taza de café? Entonces el chico sirvió y luego el chico dice: ¿usted no sabe hablar o qué? ¿Usted no sabe hablar español o qué? El chico era español. Entonces la señora dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? No, que usted me hizo perder el tiempo. Usted me podría haber dicho un café, por favor. ¿No? Entonces estos choques también pueden ocurrir. Hombre, claro. ¿No? Un choque personal. Por supuesto. Yo estuve casi 10, 11 meses en Colombia y yo estaba en España y íbamos a tomar tinto el jueves y el viernes, ¿no? Acabo de mencionar tinto, ¿qué han entendido ustedes? ¿No? Una copa, una botella de vino tinto, ¿no? Es lo que ha surgido la imagen, ¿no? Y yo cuando fui a Colombia estaba en la universidad y el profesor dice: Prie, vamos a tomar un tinto. Yo contento, a las 11 de la mañana tinto. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla, de verdad! Por favor, sí, vamos. Yo no pierdo, ¿no? Entonces voy y el señor en una jarra grande va a sacar desde ahí. Dije: ¿tinto? ¿Ustedes tienen tinto ahí? Dije: sí, ¿quieres caliente, no? Dije: ¿caliente, tinto? Bueno, en Bogotá hace un poco de frío. Y luego me pregunta: ¿quieres con azúcar, sin azúcar? Yo estaba confundido, ¿qué está pasando? Y yo estoy esperando un tinto. Entonces, él me sirve en una taza pequeña tinto. ¿Café o qué? Café negro, Ah, café americano, café negro. Yo estaba pensando en tinto. Entonces, yo había estado en España, yo sabía qué es tinto, pero en contexto de Colombia, yo no pude relacionar qué es tinto, ¿no? Claro. Y por ejemplo, el verbo regalar. Yo estuve en España y en España regalar es algo yo le regalo, ¿no? En Colombia cuando fui con un compañero a una tienda, entonces el compañero dice: ¿me puedes regalar dos cañas de dos cervezas, por favor? Yo dije: ¿aquí se regala? No, vamos a pagar, claro. Y después de haber estado unos meses, esta palabra me pegó, porque yo iba al mercado para comprar y después de estar en Colombia yo fui a España, yo fui al mercadillo de lunes para comprar un calabacín. Y le digo al vendedor: ¿me puede regalar un calabacín, por favor? Entonces el señor dice: oye, aquí no se regala, se compra. Entonces, por una palabra también puede haber choque. Eso Claro, todo, variedades. lo que quiero decir que aprendemos, porque yo aprendí porque estuve ahí. De hecho, deberíamos fomentar más posibilidades de intercambios, que profesores y estudiantes puedan pasar tiempo en el en el mundo de habla hispana. Sí, muy bien, muy interesante. Bueno, hemos hablado de los choques culturales. Yo no sé si el público asistente quiere hacer alguna pregunta concreta a las dos personas que han intervenido o simplemente quieren compartir alguna experiencia de choque o de experiencia intercultural que piense que de alguna manera no digo podía haber sido evitada porque se presenta en clase, pero bueno, simplemente si quiere comentar alguna experiencia o un choque intercultural cuando ha viajado a algún país hispanohablante, a otro país, si es que no quieren hacer una pregunta para profundizar más sobre los contenidos de nuestros dos invitados. Así que dejo abierto el espacio para los asistentes, que seguramente experiencias interculturales que nos hagan reflexionar, hay muchas y son al final son las que nos sirven para contar anécdotas, para reflexionar sobre nuestra cultura, sobre la otra, y son muy ilustrativas, ¿no? Y nos sirven para dar como ejemplos de cosas. Así que no sé si queréis compartir algo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por el interés, por estar aquí, y me alegra mucho ver la sala tan llena. Y les espero en noviembre
en noviembre, Última como la semana. última semana de noviembre, para la sesión de Hispanismo en Acción, que estará dedicada al poeta Ángel González, que es el centenario de su nacimiento. Se están realizando diferentes actividades, con lo cual la última sesión de Hispanismo en Acción estará dedicada a Ángel González. Así que también les espero. Muy bien, muchas gracias.